Teletransformación presenta su programa Una Iglesia Saludable. Programa que te ayudará a obtener el conocimiento en la salud que Dios quiere proporcionar a su pueblo en el tiempo final. Teletransformación. Televisión transformando vidas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eric Caldelas y soy naturista, o también conocido como médico misionero. Esta tarde te quiero hablar de un órgano, tal vez el órgano más importante del cuerpo. No que los demás órganos no sean importantes, pero este es el que maneja todo, como decimos, el teje maneja de todo el cuerpo. Te estoy hablando del cerebro. El cerebro es un órgano un poco mal comprendido. La gente anteriormente pensaba que el cerebro solamente servía para enfriar la sangre. Esto es en el tiempo antiguo. Ahora se ha dado cuenta que el cerebro no solamente sirve para los pensamientos, pero lo más importante del cerebro es el lóbulo frontal. No que las otras partes no sean importantes, pero me quiero concentrar hoy en el lóbulo frontal porque es bien importante cuidarlo. Hay una historia que te quiero contar acerca de un caso de una persona que era honesta, trabajadora y responsable en su trabajo. Él diariamente se dirigía a su trabajo y era muy amable con sus amigos. Esa historia tú la puedes ver en internet, porque es un caso es un caso real. Y este hombre se dirigía todo el tiempo y muy amable con sus compañeros, con su esposa. Y en una ocasión él estaba haciendo un trabajo usando una barreta. Trabajaba en los trenes, en las vías, y al usar esa barreta él se le traspasó en el cerebro y le dañó el lóbulo frontal. Lo llevaron inmediatamente al hospital y le hicieron la operación. Los médicos dijeron que este hombre había quedado bien, pero al pasar el tiempo se dieron cuenta de que no era así, sino que él había perdido su capacidad cognitiva de pensamiento, o sea que se había vuelto una persona agresiva, una persona que ya no se presentaba al trabajo, ya no le interesaba nada. Entonces los neurólogos han dado cuenta de que es bien importante tener la cognición siempre. ¿Qué significa la cognición? Significa que nosotros podamos tener retención, aprendizaje. Entonces esta persona, al perder ya todo eso, se había vuelto una persona extraña, agresiva, ya no lo conocían. Antes era una persona muy amable, ahora ya era una persona que había cambiado por completo. Entonces, había un médico en Europa, un portugués, que él nunca estudió este caso del hombre que estoy hablando, se llama Phineas Gage. Este hombre nunca estudió el caso de estas consecuencias que tuvo ese daño cerebral. Y este hombre, a todas las personas que tenían problemas de cambios conductuales, les hacían una operación. Esto estoy hablando en 1935, le hacían un procedimiento quirúrgico que se llama lobotomía. ¿Y en qué consiste esto? Que les quitaban una parte del lóbulo frontal para supuestamente no tuvieran esos trastornos mentales como la depresión. Pero se dieron cuenta después que las personas, al contrario, se volvían agresivas, tenían cambios de personalidad, tenían incapacidad de tener una vida en la sociedad. Entonces se había vuelto gente que cualquier cosa los alteraba. Como haz de cuenta que si las personas, anoche hablaba yo del azúcar, cómo el azúcar cambia
la química del cerebro. Tan solo el azúcar o algún algo que Dios nos dejó que no sea natural, te puede cambiar la química del cerebro. Ahora imaginémonos, dañados de la cognición, dañados del lóbulo frontal. Eso es terrible. Y eso lo traje hoy a cognición porque las personas, como tienen ese tipo de problemas, eso es lo que quiere el enemigo de las almas, que nosotros estemos dañados del lóbulo frontal. ¿Para qué? Para que no sepamos lo que está sucediendo en estos tiempos. Mucha gente come y hace lo que se hace, diferentes mezclas, y no sabe lo que está sucediendo, lo cercano que está nuestro Señor Jesucristo, porque recordemos que este es un programa para la iglesia, pero también es un programa para el público, para que sepan cómo funciona el cerebro y qué tan importante es el cerebro. Ahora les quiero dar unas cifras acerca de datos acerca del cerebro. El cerebro tiene 0,1 punto voltios en medio de las neuronas, o sea, esa conexión que hay en medio de las neuronas que se comunican. Entonces, cuando nosotros hacemos ese cambio de química en el cerebro, ya no hay esa comunicación. Entonces, por eso es indispensable que nosotros volvamos como cristianos, como adventistas del séptimo día, volvamos a los principios del Génesis que siempre menciono, que es la dieta edénica, la dieta que siempre Dios quiere que nosotros volvamos. Siguiendo hablando de esos datos sobre el cerebro, también tiene el 2% del peso corporal de todo el cuerpo, o sea, es algo grande. Tiene un espesor de 2 a 4 milímetros de espesor. El cerebro está tan protegido que tenemos aquí, por ejemplo, la protección del pelo para que no se dañe, porque los rayos ultravioletas pueden dañar el cerebro. Dios nos dejó el cabello para que no entre directamente. Nos dejó también el cuero cabelludo. Otra cosa también que nos dejó es algo duro que le llaman la dura madre. Suena medio feo, pero así se llama, dura madre. Eso protege, es la parte dura, como el coco. Si han visto el coco que tiene una parte de la cabeza parecida al coco, tiene algo así duro, y eso es lo que tiene, también tiene cabello, ¿no? Y entonces cuando el coco cae, no se quiebra, lo tienes que pelar y todo. Nosotros tenemos un parecido con el coco, entonces esa protección se llama la dura madre. Consume la mayor glucosa que nosotros consumimos diario, porque todo nosotros lo que comemos se convierte en glucosa, y eso lo consume, es un gran consumidor de glucosa al cerebro, y no nada más de glucosa, sino también de oxígeno. Es bien importante entonces que cuando comamos no glucosa que ya está refinada, sino la que es la glucosa natural que dejó Dios, que se llama realmente fructosa, porque el cerebro se alimenta de eso, y no nada más el cerebro, sino también las células. Entonces, podemos darnos cuenta de que se alimenta de casi 5 gramos de glucosa cada hora. O sea, eso es lo que se alimenta el cerebro. Tiene que tener una glucosa que esté estable, que no sea una glucosa que se eleva y se va al torrente sanguíneo, una glucosa que se mantenga todo el día. Y esa glucosa, ¿cómo se puede mantener? Con cosas naturales, que son todo lo que Dios dejó. Por ejemplo, las bastantes frutas tienen de esa fructosa, pero es una fructosa que tiene fibra. Esa fibra realmente no permite que se vaya esa glucosa directamente a la sangre, sino que la fibra hace como si fuera algo que detiene, que no vaya directamente a la sangre. Por eso las personas que comen cosas refinadas tienen su azúcar muy elevada y dañan el cerebro. ¿Por qué? Porque está constantemente, es algo que es innatural, que no es natural. Podemos ver que también tiene un porcentaje de oxígeno, el 20% del oxígeno lo consume el cerebro. 45 litros de sangre pasan cada hora por el cerebro. Por eso es bien indispensable que nosotros tengamos una sangre que pueda estar circulando de una manera natural, o sea, que no tengamos una sangre espesa o una sangre contaminada. Por eso el otro día les mencionaba yo que sangre significa vida, y la sangre, ahí está la vida, lo menciona el libro de Levítico, pero debe ser una sangre que no esté contaminada. Por eso siempre hago hincapié de que tomamos en las mañanas clorofila con vitamina C, con bioflavonoides. Eso es bien buenísimo, y en 3 meses tienes una sangre completamente limpia. Entonces podemos ver que son 45 litros, repito, de sangre por hora que pasa por el cerebro. Y tiene una velocidad de transmisión entre los impulsos que tiene el sistema nervioso
de 120 metros por segundo, o sea, ya haciendo la suma son 430 kilómetros por hora, o sea, es una gran velocidad de la comunicación. Por eso cuando nosotros hacemos movimiento, el movimiento que hacemos en segundos, el movimiento, ya el cerebro ya mandó la orden, cuando tú haces el movimiento el cerebro ya se enteró, ya mandó la orden. Por eso es indispensable que tengamos esa conexión, y esa conexión siempre va a estar necesitada de buen oxígeno, de buena glucosa que nosotros conocemos como fructosa, y de buenos antioxidantes, buenos minerales, porque recordemos que todo eso nos va a ayudar a que nosotros tengamos el cerebro menos contaminado y que esté en buenas condiciones. El peso promedio del cerebro de un hombre es de 1.450 gramos, es un poco más pesado que el de la mujer es un poquito más pequeño, pero no quiere decir que la mujer piense menos que el hombre, a veces son más inteligentes que nosotros, simplemente es una dimensión que Dios dejó el cerebro del hombre un poco más amplio. La superficie del cerebro equivale a 48 centímetros cuadrados, o sea, de cada lado. El número de conexiones de neuronas con las demás es de 1000 conexiones, las neuronas se conectan bien rápido. La longitud, si nosotros midiéramos las fibras nerviosas del cerebro, tiene una longitud de 1600 kilómetros cuadrados. Perdón, kilómetros nada más, no cuadrados. Entonces vamos a ver que el cerebro es algo que ha sido bien incomprendido, y podemos ver lo que decía Aristóteles en el siglo IV, que lo que decía hace rato, pensaba que él era simplemente una esponja destinada a enfriar la sangre, pero se han dado cuenta que es una maravilla, es algo que ni mejor reloj, de los mejores relojes que hay en el mundo, es tan perfecto como el cerebro. O sea, Dios es sabio. Por eso ahí es bien interesante que nosotros lo cuidemos, porque es un diseño inteligente, y cuando hablo de un diseño inteligente, es un diseño que hizo Dios, o sea, no es cualquier cosa, es algo que Dios lo hizo, y tenemos que tener esa conexión con Dios. Por eso nosotros debemos estar bien física, mental y espiritualmente, debe haber esa conexión. No debemos de dañarlo. Más adelante voy a ver cómo lo dañamos. No debemos de dañarlo. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene esa gran protección que yo les decía. Tiene el cabello, tiene el cuero cabelludo, la dura madre, y todo eso ayuda muchísimo. Pero lo podemos dañar con cosas que le metemos internamente, con el café, con la soda, el azúcar, con drogas. Entonces podemos dañarlo internamente. ¿Por qué? Porque todo eso le hace un cambio químico al cerebro. Entonces cada vez vamos dañando las neuronas, aunque si ha llegado al estudio de que las neuronas se pueden recobrar, no debemos de dañarlas, debemos de pensar, porque el cerebro está formado por miles de millones de neuronas que están interconectadas y nos ayudan para poder decidir. Lo que les hablaba yo hace rato de la cognición, nos ayudan para pensar y nos ayudan para amar y creer. Y ahí en ese punto me quiero detener en lo de amar y creer, porque es bien importante. Cuando nosotros amamos, debemos tener esa conexión con Dios, porque si no amamos a Dios, no vamos a amar a ningún semejante. Primero tenemos que amar a Dios para poder amar a alguien, ¿verdad? Entonces, y pensar y creer, o sea, creer es algo, con una palabra que viene de la fe. Entonces es bien importante que nosotros tengamos esa cognición lista para qué, listo para los eventos que están sucediendo, porque muchas veces vamos a pasar desapercibidos por lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque estamos embotados, estamos completamente, por ejemplo, lo que comemos al mediodía, yo lo puedo ver ahorita delante de mis ojos, nos quedamos dormidos, se llama el mal del puerco, porque es malas combinaciones. No sé si ustedes se dieron cuenta hoy que yo traje mi propia comida, y normalmente uso la dieta que es la dieta que está en el Génesis, uso la dieta de las frutas y las verduras, normalmente eso como. Hay veces que cambio la dieta, pero es una vez a la semana, pero no debería ser ejemplo. Entonces debemos de ver que con eso hacemos un gran cambio, y ese cambio nos va a ir perjudicando poco a poco. Entonces ya les mencioné esa historia bien importante, que la recuerden, las pueden encontrar en internet. Esa historia se llama de Phineas Gage, o sea, de lo que le pasó con la barreta y el cambio que hubo. Eso fue lo que sucedió con esa cosa que le pasó, pero nosotros le podemos hacer daño, como decía anteriormente, con lo que nosotros decidimos comer diario, o lo que decidimos ver. Por eso hay un canto que dice: mira lo que tus ojitos miran, y todo, porque los canales, la vista, el oído, todo eso
lo que estamos dando esa información es algo a veces errónea, por eso no es muy bueno que estemos viendo mucha televisión y mucho eso, que todo es amarillismo, y lo único que nos hace es estresarnos y hacernos un gran daño, y luego no podemos ni dormir porque ¿qué es lo que va a hacer Trump? No se preocupen porque lo que va a hacer Trump, preocúpense lo que va a hacer Dios, que estemos fuera del libro de la vida, eso no debemos de preocupar. Los demás, estemos aquí o allá, Dios siempre va a proveer, así que no nos estresemos porque le hacemos un gran daño al cerebro. Fíjense lo que dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sabemos nosotros que cuando estoy hablando del corazón, no hablamos del corazón de carne, porque ese es un músculo. Estoy hablando del cerebro, del lóbulo frontal. Tenemos que guardarlo, porque si escucharon lo que dice ahí, de él mana la vida. O sea que es bien importantísimo entonces que lo cuidemos y que no lo dañemos. Otra versión dice, me gustó esta otra versión, que es el lenguaje actual. Traducción del lenguaje dice, y sobre todas las cosas cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. O sea, vamos a hacer como cuando comemos. Si comemos un puerco, en ese momento nos contaminamos y prácticamente somos lo que comimos. Pero también vamos a hacer lo que nosotros vemos. Cuando nosotros vemos que vamos a hablar todo el día, vamos a hablar de las novelas, vamos a hablar de toda la basura, pero nunca vamos a hablar de lo que realmente debemos de hablar, que es de nuestro Señor Jesucristo y lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Entonces, debemos siempre alimentarnos físicamente de buenas cosas, pero también espiritualmente de la palabra de Dios. O sea, ese es el verdadero alimento, el pan de vida que es Jesucristo, ese debemos de alimentarnos, porque Él quiere que tengamos vida y vida en abundante. Entonces, esa es bien importantísimo. Entonces ya les dije yo de cómo estaba protegido el cerebro y las funciones complejas. O sea, nadie puede hacer, ni tan siquiera los científicos que a veces quieren hacer clonaciones, pueden hacer algo tan exacto ni con una hormiga. Ahora imaginémonos querer hacer un cerebro humano, jamás. Por eso cuando Dios lo dejó dotado, pero para que nosotros lo conservemos. Porque también dice que el cerebro es el órgano más amenazado con traumas, infecciones, por causa de la alimentación. Si hay un desequilibrio por las toxinas, los contaminantes del ambiente, lo que usamos, los aerosoles, los químicos que el hombre ha inventado, todo eso también va dañando, porque todo eso lo aspiramos, el cuerpo lo aspira. Recordemos que la piel es uno de los más grandes órganos que también recibe todo y penetra. Por eso es buenísimo que nosotros siempre estemos cubiertos, porque todo eso entra también por la piel, por la nariz. Las drogas adictivas, el estrés. Hay mucha gente que le hace mucho daño al cerebro porque todo el tiempo están estresados. Nosotros debemos dejarle toda la carga a nuestro Señor Jesucristo. Sí, hay cosas que se van a resolver, pero no nos estresemos por esas cosas, porque quién sabe el mañana, nadie sabe el mañana. Entonces dejemos dejar el estrés y el S4 y el S5 por ahí a un lado. Entonces debemos de tener cuidado con esa protección, porque esa protección es necesaria y necesitamos tenerla siempre como si fuese un carro, siempre bien lubricadito. ¿Cómo lo podemos hacer con eso? Siempre nuestros omegas. Ahí está los omegas que nosotros tenemos aquí en la escuela. También están los omegas que están en la linaza. La linaza tiene muchos omegas y omegas buenos. Entonces podemos dar cuenta de que el cerebro empieza a desinflamarse también y a empezar a funcionar muy bien. También debemos saber cuáles son sus necesidades. Ya sabemos, ya hablamos de los buenos hábitos. Hay que hidratarlos, tomar mucha agua, eso es buenísimo. Reposar temprano. La mayoría de la gente se cuesta después de las 10 de la noche y le hace un gran daño al cerebro, porque el cerebro tiene que estar descansado para que se pueda dar ese reparo que Dios dejó, que el cuerpo se repara solo, pero hay que ponerle las condiciones necesarias. Entonces la mayoría de las personas se van a la cama. No es mi caso, a mí me dicen que soy gallina, soy de una ciudad porque no soy de campo, pero mi madre tenía esa costumbre que nos enseñó a acostarnos a las 8 de la noche. Después de las 8 de la noche yo no atiendo a nadie, por eso normalmente yo me levanto a las 5 de la mañana, para las 8 y media estoy en mi camita. Aunque se muera el presidente, no me importa. Y si me llaman que si mi mamá se murió, no puedo hacer nada. Pero yo necesito que el cuerpo se repare
Y entonces yo hago todo eso de tratar de hacer las cosas que Dios quiere, que nosotros nos vayamos temprano a la cama para que tengamos esos hábitos saludables, hacer ejercicio, a respirar aire puro. Ya les decía la vez pasada que podemos ir a caminar a la playa con los pies descalzos para que salgan esos positivo, todo el aire positivo, los iones de las computadoras, todo eso sale cuando vamos a caminar al pasto fresco o al aire o a hacer al campo o a la montaña. No, aquí no vayan a ir a caminar, aquí está lleno de contaminación porque pues de nada sirve. Pero todo eso es bien importantísimo, esos puntos son importantes. Ahora, cuando vamos a comer algo, vamos a protegerlo de los microbios. Por ejemplo, si comes alguna fruta, verdura, siempre tienes que darle su debida limpieza y para protegerlo de las bacterias y los virus hay que limpiarla bien con agua alcalina o hay un ionizador que sirve para limpiar las frutas. ¿Por qué? Porque si no, desactivamos el cerebro y también tenemos que tener cuidado con algunas plantas que pueden tener efectos secundarios y pueden dañar las neuronas. Entonces debemos de ver todo eso. Les hablaba de la buena atención psicológica y espiritual. Es bueno que veamos buenos programas y que escuchen estos programas que estamos viendo en la televisión. Es importante porque aquí les vamos a enseñar a cómo se nutre el cerebro y cómo cada vez vamos enseñando más cápsulas y muchas veces hacemos aquí las terapias. Ahora, este día no voy a dar las terapias porque ya las estoy dando y este es un tema bastante largo que voy a dar. Este va a ser la primera parte, voy a dar 2 o 3 partes más porque es un programa que va a ser bastante largo. Vamos a ver lo que entonces decía yo de la espiritualidad bien necesaria. Motivos obligados cuando tenemos ahora le voy a decir motivos obligados cuando podemos ir a ver al médico. Cuando tenemos un dolor de cabeza acompañado de náuseas o vómitos, es bien indispensable porque muchas personas cuando tienen esas náuseas o esos dolores tienen pérdida de equilibrio y también pueden tener ese problema de que pierden la visión. Cuando tengan un dolor de cabeza, una vez comentaba, sobre todo los hombres es muy raro que tengan dolor de cabeza. Las mujeres tienen más ese problema de dolor de cabeza porque se desvelan más, son madres, se paran a cocinar o atienden al marido. Cualquier cosa, por ellas siempre trabajan un poco más, no es muy común entonces en un hombre, es más común en una mujer. Entonces cuando tengan ese problema de dolor de cabeza acompañado de náuseas y vómitos, atención, vayan al médico. Otro punto, cuando tengan un dolor de cabeza más de una semana también tienen que ir a ver a un médico porque puede haber algún tumor que está oprimiendo el cerebro y hace poco un amigo mío que me fue a consultar no quiso tomar lo que su servidor le dio, toda la información que le di, dijo que no, que él estaba bien. Entonces por eso yo les comento esto, cuando él tuvo luego problemas de dolor de cerebro y sí, efectivamente él fue y tenía un tumor que le estaba oprimiendo la circulación y todo, y tenía mucho dolor de cabeza y lo operaron. Se dio cuenta de que uno le estaba diciendo la verdad, pero no lo hizo. Entonces, por eso nosotros aquí alertamos a nuestros hermanos y a nuestros amigos que nos ven por televisión, que cuando tengan esos síntomas, vayan a su médico. También cuando tienen pérdida de fuerza en los brazos o en las piernas, también tengan cuidado porque eso puede ser algo que está dañando el cerebro. Otra cosa también, pérdida de memoria progresiva. Algo está pasando. También temblor en las manos. La gente le empieza a temblar las manos, ya no hay una conexión cognitiva, ya no hay una conexión entre las neuronas, ya no se están conectando. Entonces debemos de ver todo eso. Hay algunos tratamientos naturales, que es el agua, el sol. Todo eso ayuda para que el cerebro funcione bien. O sea, Dios nos dejó, por eso no nos dejó que viviésemos en lugares cerrados. Dios dejó realmente que viviéramos en lugares libres, en el campo. Eso es bien importantísimo. Por eso es necesario que hagamos ejercicio. Les decía que el cerebro es un gran consumidor de oxígeno. Y normalmente nosotros no tenemos un buen oxígeno si no hacemos ejercicio. Por eso es necesario que hagamos ejercicio porque nosotros tenemos el sistema linfático. El sistema linfático recorre por todo el cuerpo y va sacando todo lo tóxico del cuerpo por medio de las linfas. Entonces, cuando nosotros no hacemos ejercicio, el sistema linfático no se mueve.
no se mueve. Es necesario entonces que hagamos ejercicio, cuando menos unos 20, 30 minutos salgamos a caminar. O hagamos en la casa, pero no es recomendable que se vayan y se metan a un lugar, a un gimnasio que es un lugar contaminado. Terminan peor. Entonces siempre es necesario que hagamos todo ese tipo de oxígeno, porque si nosotros no tenemos una buena oxigenación en el cerebro, se empiezan a morir las neuronas también. Entonces se produce un caso de asfixia, se empiezan a asfixiar las mismas neuronas y se empiezan a obstruir bruscamente, y las arterias, las que les decía, las arterias del cerebro también se empiezan a obstruir y te pueden llevar hasta la muerte. ¿Por qué? Porque no hay esa conexión y no hay esa oxigenación. Por eso, ninguna persona que, por ejemplo, se cae, un caso que yo vi de una niña que se cayó en la alberca y pasó más de un minuto en el agua, ya cuando fue sacada ya quedó con problemas del cerebro, ya no hablaba bien, ya no se desarrolló su cerebro, se quedó como si fuese una niña, una bebé. ¿Por qué? Porque ya esa conexión, murieron inmediatamente muchas neuronas. Por eso muchas personas pueden vivir varios días sin comer y varios días sin agua, pero sin oxígeno, 2, 3 minutos y está fuera tu conexión, te muere. Entonces, así también pasa con el cerebro cuando nosotros no hacemos ejercicio. Es indispensable el ejercicio. Recuerden lo que dije hace rato, el cerebro se alimenta de glucosa y de oxígeno, nada más. Entonces, entonces es bien bueno, entonces, para que no haya esos trastornos en la sangre que irriga el cerebro, tiene que haber suficiente flujo de oxígeno para que haya esa conexión con la sangre al cerebro, porque recuerden que la sangre recorre todo el cuerpo, pero va al cerebro y vuelve a regresar por los pulmones y pasa por el corazón y pasa por el hígado y entonces debemos de que funcione bien. Otra cosa que hay, cuando no tenemos suficiente oxígeno en el cerebro, se reduce la fuerza de voluntad, o sea, las personas se vuelven apáticas. Hay una gran apatía. ¿Por qué? Porque la persona no está suministrándole suficiente oxígeno al cerebro. Hay una menor capacidad de concentración. He notado que mi hija, por ejemplo, ella está en puras clases de honores. Hay una gran conexión que tiene ella en el cerebro. ¿Por qué? Porque tiene más conexión que otra persona, porque ella toca 2 instrumentos y eso también hace nuevos canales en el cerebro. Toca la viola y toca el violín y toca también la flauta. Eso es bien importantísimo, que los niños aprendan a tocar algún instrumento. Pero lo que más ella ha notado y que me dijo, papá, he notado mucho, porque ella es una niña atleta, ella compite en natación en la escuela. Ella le entrenó a un amigo policía que él capacitaba a los buzos para misiones de aquí de Estados Unidos, y él le mencionó que nadie de los buzos que él entrenaba tenía la capacidad que tenía Grace. Entonces ella ahora está en competición en eso, pero lo que les quiero decir, el punto que les quiero decir, es que cuando la persona nada, tiene una mejor oxigenación y tiene una capacidad mental más rápida, que ha hecho que ella anteriormente se acostaba porque le deja mucha tarea. Se acostaba a las 12 de la noche haciendo tarea y ahora a las 9 de la noche ya termina su tarea. ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad de que el cerebro está bien oxigenado, y lo pudo notar de un mes para acá, lo notó porque entraron en competición. Entonces, cuando nosotros no tenemos también una buena oxigenación, tenemos dificultad para razonar y emitir juicios, que es lo que les decía hace rato. O sea, cuando nosotros le damos esta alimentación chatarra al cuerpo y manda esa azúcar falsa, esa azúcar refinada, y no hacemos ejercicio, entonces nosotros no podemos emitir juicio, no podemos razonar. ¿Por qué? Porque tenemos el lóbulo frontal dañado. Entonces, por eso siempre les menciono de eso, de que el lóbulo frontal debe estar funcionando bien, para que veamos lo que sucede a nuestro alrededor y tengamos noción de lo que está pasando. Ahora, ¿cómo podemos mejorar el aporte de oxígeno en el cerebro? Bueno, ya les decía, respirar al aire puro. Un lugar donde no haya fumadores. No estar haciendo ejercicio en una habitación cerrada. Todo eso es bien importantísimo. No también cuando se está produciendo una combustión a fuego lento, como un brasero. La mayoría de las personas en nuestras tierras, la gente que vive en el campo, tienen su cocina y cocinan en algo que le llaman fogones.
eso produce mucho monóxido de carbón y las personas mueren de cáncer. ¿Por qué? Porque están en un lugar encerrado. Debe haber siempre, cuando cocines, debe ser un lugar que tenga ventilación. No es muy bueno por el monóxido de carbono. Este gas es un gas inodoro e incoloro, pero impide el transporte de la sangre al cerebro y va asfixiándote químicamente y silenciosamente en dosis bajas. Por eso es buenísimo que nosotros tengamos esos detectores en las casas de monóxido de carbono, porque muchos no los tienen y eso te puede salvar la vida, porque a veces mucha gente tiene la mala costumbre de dormir con las ventanas cerradas y las puertas cerradas. Eso es malísimo porque estás respirando el mismo aire contaminado y eso va al cerebro. Nosotros debemos de dormir con las ventanas abiertas. Anteriormente, en el siglo de 1840, o sea, en el siglo antepasado, en el tiempo de la hermana Edith White, los médicos recetaban, por ejemplo, a una persona que tenía problemas pulmonares, les daban tabaco y les decían que no se bañasen y que tuvieran las cortinas cerradas. O sea, eso era algo bien erróneo y eso causaba la muerte prematura de las personas. Anteriormente, si ustedes empiezan a investigar por su cuenta, se van a dar cuenta de que las personas vivían solamente 40, 45 años, lo máximo que vivían, morían jóvenes. Entonces, es bien interesante que ahora nosotros hemos aprendido de que no es así. Nosotros debemos de consumir agua por fuera, agua por dentro, hacer ejercicio, tener las ventanas abiertas, usar esos detectores de monóxido de carbono que te pueden salvar la vida. Entonces, eso tenemos que hacer, porque te va a hacer una muerte, una asfixia que ni te vas a dar cuenta, te quedas ahí, pum, muerto. Pero lo podemos evitar. Ahora también debemos hacer ejercicios respiratorios, sobre todo las personas que son sedentarias. La otra vez les mostraba aquí una de las cápsulas que tuve, de que podemos agarrar un globo y empezarlo a inflar para que los pulmones le manden buen oxígeno al cerebro. También podemos usar una vela y empezarla cada vez más retirarla cada vez más lejos, para que los pulmones hagan ese ejercicio y tengamos esa oxigenación al cerebro, porque realmente estoy hablando del cerebro, pero todo eso va a ayudar a que tengamos esa buena oxigenación. Hay que tener trabajos que sean menos sedentarios, o sea, menos en oficinas, o si trabajas en una oficina, puedes hacer en tu casa algún huerto y estar en contacto con la tierra. Eso te va a ayudar también a que tengas más vigor. Mantener los pulmones sanos, ya les decía, una alimentación pobre en grasas saturadas y colesterol. Todo eso también no permite que llegue la sangre al cerebro, porque hemos tapado las arterias. Las arterias realmente estaban así, ahora cada vez están más así, y entonces las arterias no permiten que haya esa oxigenación en el torrente sanguíneo y que no haya una buena sangre, una sangre está contaminada. Así que podemos ver todo eso, mantener nuestros pulmones sanos. Grasas saturadas, evítenlas. Y a la vez también debemos de nosotros empezar a tener una ingesta más de antioxidantes. ¿Dónde los encontramos los antioxidantes? En todas las berries encontramos muchos antioxidantes. Las encontramos también, los podemos conseguir también en forma de píldoras, las conseguimos ahí, o cápsulas que llaman, las podemos conseguir. Los antioxidantes son bien importantísimos. ¿Y por qué siempre dice uno, por qué antioxidantes? ¿Por qué? Porque el antioxidante ayuda a mantener que esté trabajando bien el estado de las arterias y evita la obstrucción. También lo que evita la obstrucción y que evita todo eso son los omegas 3, son bien importantísimos. Ya los mencionaba yo en la que estaba en la linaza. Aquí también nosotros tenemos el omega 3, el 6 y el 9, y aquí también los tenemos. Eso ayuda a que no tengamos problemas. Bueno, esto ya se los dije, entonces, les decía también, no sé, lástima que no están viendo ustedes aquí, el público sí está viendo las tomas, pero ustedes no están viendo las tomas de cómo la persona empieza a trabajar mucho mejor, a tener una mejor capacidad mental. Y yo también lo he visto porque empecé a hacer ejercicio, la semana pasada ya hice mis primeros ejercicios, ya empecé. Siempre empiezo a hacer ejercicio en el tiempo de verano porque en frío pues como que no estoy muy acostumbrado, pero gracias a mi muñeca que me da mis masajes diarios pues me mueve el sistema linfático, pero
voy a empezar a hacer más ejercicio. Eso ayuda, sobre todo nosotros que estamos aquí estudiando esto, a que tengamos una mejor capacidad para hacer estas presentaciones cada vez más y más profesionales. Eso es bien importantísimo. Entonces les decía, de instalar un aparato de detector de monóxido de carbono. No se les olvide eso, porque siempre las personas tienen la tendencia como pita, los quitan. También un detector de humo es bien importantísimo. Ahora vamos a ver. Ok, ya también lo vamos. Quiero ver entonces que vean dónde podemos encontrar todo eso lo que necesitamos, los alimentos. Lo vamos a encontrar, por ejemplo, esa glucosa que necesitamos la vamos a encontrar en la papa. Es bien importante la papa, el oat meal, ¿cómo se llama en español? Bueno, el oat meal, la chía, todo eso les va a ayudar a tener esas herramientas que necesita el cuerpo para tener esa conexión eléctrica que hay en cada neurona y que va a producir dentro del cerebro mejor capacidad mental. Entonces podemos ver que el cerebro necesita estar siempre asegurado. Por eso las personas, no sé si se han dado cuenta ustedes, las personas que hacen un deporte muy brusco, como por ejemplo los boxeadores, normalmente los boxeadores están expuestos golpean mucho el cerebro, mucho la cabeza y terminan con mal de Parkinson. ¿Cuántos conocieron a Muhammad Ali? Él murió hace poco, era uno de los mejores boxeadores de peso completo y él terminó con mal de Parkinson. Cada vez iba en aumento. ¿Por qué? Por tantos golpes recibidos. Por eso es bien indispensable que nosotros mantengamos ese cerebro en buenas condiciones, y entre menos maltratarlo, mucho mejor. Debemos de cuidarlo y debemos de tener siempre una buena digestión con los alimentos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros cuando mascamos tan rápido y le metemos a esta cosa que no tenemos una buena digestión, y entonces las personas que no tienen una buena digestión es necesario que empiecen a usar las enzimas pancreáticas, digestivas y metabólicas. Eso les va a ayudar a tener una mejor digestión, porque la mayoría de la gente ha dañado el colon, sobre todo el intestino delgado, lo han dañado, y al no tener una buena digestión no se hace esa entrega de todos los nutrientes que necesita el cerebro. No están llegando. ¿Por qué? Porque no tenemos esa buena digestión y no se está alimentando también a nivel las células. Entonces vamos a ver que vemos que nosotros cuando comemos, el hígado también tiene una gran reserva de glucosa que le manda al cerebro cuando necesita. Por eso a veces nosotros no debemos preocupar por comer tanta glucosa, porque también le hacemos daño. Anoche hablaba yo acerca del azúcar, y vemos que el azúcar se va acumulando en todo el tejido adiposo y le va haciendo un gran daño al cuerpo y a todo, y lo va dañando, que daña todas esas conexiones, y va dañando principalmente la mielina, que es una protección que tiene el cuerpo para que no haya esos roces de conexión. Entonces nosotros debemos evitar toda esa glucosa que es dañina para el cerebro. Para que tengamos esa buena conexión necesitamos, lo que les dije hace rato, una buena conexión, pero de fructosa, porque el cerebro necesita esa fructosa. Pero si no está trabajando bien el sistema pancreático, el páncreas, y no está saliendo ese transporte que es la insulina, que realmente es una glándula, que esa glándula transporta la insulina y va directamente a la... Ese transporte de insulina es como si fuesen unos carritos. Cuando estamos comiendo, el cerebro le manda la orden al páncreas que segregue la insulina, y esa insulina transporta todos los nutrientes a nivel celular. Pero nosotros, cuando hemos dañado tanto las células, porque recuerden que nosotros tenemos también células en todo el cuerpo, también tenemos neuronas, también tenemos aquí en la parte del estómago, tenemos muchas neuronas. Entonces cuando nosotros hacemos todos esos daños, ya no entra esa conexión la hemos bloqueado. Hay como unos conectores así pequeños, y la insulina es el transporte, es como si fuese un cerrojo. Ese cerrojo
lo abre solamente la llave, es la insulina, pero ese cerrojo está tapado, entonces ese cerrojo simplemente lo hemos dañado. ¿Y cómo podemos arreglar ese cerrojo? Lo podemos arreglar con muchos antioxidantes, demasiados antioxidantes para poder que esa conexión se haya y haya esa conexión que necesitamos para que llegue todo ese oxígeno y toda esa glucosa buena al cerebro. Entonces nosotros debemos de hacer, si no estábamos haciendo ese cambio realmente que Dios quiere, que hagamos ese cambio de, si estabas comiendo algo que no es saludable, comida chatarra, Dios quiere que vuelvas a la dieta del Edén. Esa dieta que es bien importantísima, ¿por qué? Porque es un estilo de vida que te va a librar de muchos problemas que tenemos, porque muchos de los problemas que tenemos es por las decisiones que tomamos diariamente. Por eso cada mañana, al despertar, después de hacer nuestra oración, nuestro vasito de agua con limón y hacer nuestra decisión de qué vamos a comer, porque muchos en la mañana deciden erróneamente, agarran y lo que primero que le meten es una descarga de glucosa. ¿En qué forma? Yo le llamo los muertos en vida. Voy a las tiendas y veo a las personas en las tiendas, sobre todo unos que se llaman Seven, ya los demás ustedes lo pueden porque no les voy a hacer promoción a la tienda. En ese Seven van a la mañana y van caminando como si fueran muertos en vida, van arrastrando los pies, pero ya cuando se echan ese chat de café, azúcar y leche, ya como que agarraron una cierta energía, pero una energía falsa. Pero esa energía falsa le están metiendo una gran descarga de glucosa a la sangre que va directamente al torrente sanguíneo y le están dañando toda esa sangre buena que quería llegar al cerebro, ya va dañada y entonces la persona empieza a tener problemas de aprendizaje, problemas en el trabajo, problemas que podía evitar simplemente cambiando su estilo de vida. Entonces esa persona está haciéndole un gran daño y tú te puedes dar que se vuelven agresivos. Anoche yo platicaba aquí en el tema y decía que tengo compañeros que consumen eso y son adventistas como tu servidor, pero somos dos tipos de personas que comemos una dieta muy diferente y podemos ver cómo esa glucosa no lo mantiene en un nivel, como decía yo hace rato, un nivel estable todo el día, sino que les da una subida y un bajón. Y al rato están bien agresivos y quieren tener otra descarga de esa glucosa porque ya no pueden vivir sin eso, porque ya es una adicción terrible. Por eso nosotros debemos decidir cada mañana qué vamos a darle, no le pongamos esa chatarra de donas, café, todo eso que es azúcar y azúcar refinada, eso no sirve y nos están dañando a nuestros hijos, principalmente a nuestros hijos. Cada mañana en las escuelas que van, comen de todo tipo de dulces y por eso le llaman niños hiperactivos y lo único que hacen que los están dañando y luego dicen, este niño es hiperactivo, ya tiene un problema de cognición, un problema cerebral y le dicen, lo vamos a poner, le vamos a dar unas pastillas para bajarle eso porque es realmente hiperactivo y los pueden diagnosticar también a veces con que son bipolares y todas esas cosas porque se vuelven agresivos. Pero si nosotros le cambiamos el estilo de vida, un padre o una madre le cambia el estilo de vida a ese niño, a ese hijo, a ese nieto, vas a ver el gran cambio que va a ser un niño más estable, más amoroso y con menos problemas de aprendizaje. Entonces debemos tener cuidado en cada decisión que tomemos porque le estamos haciendo un gran daño al cerebro y nadie quiere tener a una persona enferma de su cerebro porque ya es un problema de que lo tienes que cuidar o tienes que pagar para que lo cuiden. Entonces, ¿por qué llegar a esos problemas de comer, a todo ese tipo de dietas que no son buenas? Entonces, ¿podemos hacer algún tipo de cambio? Claro que sí, nosotros hemos hecho cambio con mi esposa en la casa, con niños que llegan con esos problemas de que son bien hiperactivos y se les cambia la leche, se le cambia el azúcar que tiene la leche, se les da agua y se les da comida que nosotros compartimos, que es comida de nosotros, compartimos con ellos y puedes notar el cambio de esos niños. Por eso hay tantos niños que nace con problemas cerebrales porque cuando la madre está en gestación se alimenta de todo lo que le gusta al paladar, todo lo que realmente ella piensa que es bueno, entre comillas, en vez de que haga un cambio y que se nutran bien, para que esos niños no salgan. Por ejemplo, hay muchos niños que nacen con autismo
Y todo ese autismo es ¿por qué? Porque no hay una conexión y la madre se alimentó, pero no se nutrió, que son dos cosas bien diferentes. O sea, alimentarse, yo me puedo alimentar con una piedra, me puedo alimentar con cualquier cosa que me encuentre por ahí. Me lleno, pero no me estoy nutriendo. Entonces nosotros debemos de usar realmente los nutrientes que el cuerpo necesita. Por eso cada época del año hay diferentes tipos de frutas, diferentes tipos de hierbas, porque Dios fue sabio para que cada tipo de temporada nosotros comamos eso que se está usando, porque eso nos va a ayudar mucho a tener una buena alimentación y vamos a poder tener un buen rendimiento del cerebral. Y eso va a ayudar a tu rendimiento. Entonces debemos de usar, les decía, todo lo que podemos usar es las patatas, lo que son frutas, vegetales, pero no hagamos tantas combinaciones, porque también lo que vamos a hacer con tantas combinaciones, vamos a hacer que se va a alcoholizar en la persona, va a ser una combinación tan mala que no es buena para. Entonces realmente estamos también dando al cerebro alcohol en vez de darle algo que realmente sea algo saludable. Entonces cuando nosotros comemos debemos comer en grandes cantidades, 1 o 2 frutas nada más, pero en grandes cantidades, no tantas combinaciones, porque al último lo que terminamos es con una gran fermentación y todo eso se va al cerebro. Por eso la persona cuando empieza a tomar, se toma una copa, todavía no se ha hecho la fermentación, pero cuando la persona ya se toma 2 o 3 copas, ya esa fermentación, se van esos fumes, se van esa fermentación se va al cerebro y empiezas a tener problemas de que empiezas a hablar de más, o empiezas a llorar, o empiezas a reírte. ¿Por qué? Porque ya hay esa desconexión que debería de haber de esa conexión que hay en las neuronas. Entonces se empieza a inhibir todo eso, y eso pasa también con la persona, cuando la persona hace malas combinaciones. Entonces es recomendable que siempre busquen, por ejemplo, yo cuando como, que son cítricos, como una naranja y como fresa también, con fresa o algo así, pero no tantas combinaciones. O si como, por ejemplo, los que son dulces, o como mango, lo combino con una banana. O sea, esas combinaciones hago, pero en grandes cantidades. Pero no hago tantas combinaciones, tampoco cuando hacemos plantas, no combinemos tantas plantas. Con 2 o 3 plantas es suficiente, porque te digo, lo que podemos hacer es una gran fermentación y vamos a tener ese problema en el cerebro. Entonces debemos tener cuidado con eso, porque en vez de hacer algo vamos a tener una indigestión y eso va a pronunciar un continuo nivel de glucosa. Entonces vamos a pasar entonces a otra parte aquí ya les decía, los desayunos deben incluir cereales integrales, sobre todo tubérculos, patatas, yucas o similares, o legumbres. No debemos desayunar tan pesado como, por ejemplo, en los que somos de México desayunamos grandes cantidades de frijoles, y los frijoles hacen un gran suministro de glucosa al cerebro. Entonces no debemos de recargar el cerebro con eso. ¿Por qué? Porque nosotros debemos estar, sobre todo cuando nosotros salimos en la mañana, los que salimos, recargamos el cerebro está trabajando, haciendo la digestión y todo, y vamos manejando y no vamos pilas, porque el cerebro está funcionando, está recargado. Entonces nosotros debemos de comer siempre. Los desayunos deben de ser los que les decía. Podemos comer un desayuno abundante con frutas y un cereal. Un cereal como, por ejemplo, un cereal como lo que conocemos como el millet o el mijo que conocen ustedes, o comer lo que les decía, el oatmeal. Eso lo puedes combinar. Recuerden que las frutas en 20 minutos se digieren, en 20-30 minutos ya se digieren, porque se convierten es un agua. Entonces debemos de tener eso, porque eso nos va a ayudar a tener una buena respuesta cognitiva. Comer cereales integrales para el cerebro son buenísimos, porque tienen fibra. Recordemos, siempre he hablado de la fibra y he hablado de la fibra soluble. Esa fibra soluble, ¿dónde la encontramos? La encontramos en las frutas y la encontramos en los vegetales. Es bien importantísimo cuando comamos esas frutas. No le quitemos, por ejemplo, cuando pelamos la naranja, debemos de comer la naranja con toda la fibra, porque muchos hacen el jugo de naranja en extractores, pero le quitan la fibra, que es bien importantísimo, para que no se nos suba la glucosa. Recuerden que lo que les decía hace rato, si nosotros nos tomamos el jugo, ese jugo va directamente al torrente sanguíneo, pero si nosotros nos tomamos el jugo con todo y la fibra,
La fibra sirve como un bloqueador para que no vaya realmente la glucosa al torrente sanguíneo y mantenernos un nivel adecuado de la sangre, mantenernos en energía. Todo el día vamos a mantener esta energía porque, por ejemplo, ustedes pueden ver, yo trabajo todavía en construcción y es algo pesado. Y estoy encargado de unas personas que están bajo mi tutela, entonces les enseño y aparte tengo que tolerar a mi patrón, entonces tengo que tener esa paciencia y esa energía y a mí me mantiene así esa energía durante todo el día y aunque sea yo supervisor, tengo que hacer más trabajo que ellos porque yo tengo que dar ¿cómo se llama? El ejemplo. Y al dar el ejemplo ellos me dicen, ¿qué día te vas a enfermar? Y me quieren ver enfermo, pero sí, puedes tener una recaída, pero es muy leve. ¿Por qué? Porque me estoy alimentando a la manera de Dios. Por eso este programa se llama Salud a la manera de Dios. Y este es un programa de informativo para todos los que nos están viendo. Todo esto es bien indispensable que lo hagamos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tengamos un cerebro que funcione al 100. O sea, Él nos dejó una máquina que no se compara con nada. Es algo maravilloso. Algo que ni todo lo que ha hecho Dios ¿cómo se llama? Por ejemplo, las galaxias son tan complejas como es el cerebro de complejo. Y nosotros a veces no le damos el uso adecuado, no lo alimentamos, no lo cuidamos, tan indispensable que es. Entonces debemos de tener en cuenta todo eso. Todos esos puntos que les di son bien importantísimos: cuidarlo, alimentarlo, nutrirlo, darle su agüita, su oxígeno, su ejercicio. Eso es bien indispensable. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ya les dije, debemos ¿cómo se llama? De usar alimentos que no sean refinados, que no sean pobres en fibra. Si comes, por ejemplo, todos los días, comer siempre a horas adecuadas, o sea, porque mucha gente también se enferma y tiene problemas que no hay suficiente fructosa en el cerebro, porque recuerden, se alimenta de la fructosa o de la glucosa, no hay suficiente energía en el cerebro porque comen a dishoras, no comen a horas que deberían de comer. Por eso debemos tener un equilibrio, siempre temperancia. Por ejemplo, si comes a las 6 de la mañana todos los días, come a las 6 de la mañana todos los días. Si vas al baño a las 7 de la mañana, ve al baño a las 7 de la mañana porque el cerebro ya está acostumbrado a dar esa orden a esa hora. Cuando el cuerpo te da esa señal, hay que hacerlo, porque Dios es un Dios de orden. Entonces nosotros necesitamos siempre llevar todo eso a horas regulares, no comer porque ya tengo cosas, no tengo hambre. Debemos recordar que nosotros debemos alimentar las células, vamos a alimentar el cerebro y vamos a alimentar todo el organismo. Entonces, si no hay esa energía, si no hay esa comida, ¿de qué se va a alimentar? Entonces, por eso vienen todos los problemas que hay problemas de que las células sufren un trastorno. ¿Por qué? Porque no lo estamos alimentando. Debemos alimentarlo y debemos alimentarlo de la forma correcta. Entonces, para todo eso es bien importantísimo que comamos a nuestras horas. Dios es un Dios de orden. Dios dejó 3 tiempos de comida, hay que comer 3 tiempos, pero si puedes comer 2 tiempos, por ejemplo, una persona que está en la casa, que no gasta tanta energía, puede comer 2 tiempos, le va a ayudar muchísimo más porque va a estar más saludable y va a perder tallas. Por ejemplo, una persona como su servidor que trabaja en construcción, que gasta mucha energía, es necesario que coma 3 veces porque gasta demasiada energía, pero una persona que está en su casa, coma menos y vivirá más tiempo. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima cápsula de salud. Bendiciones. Teletransformación presentó su programa Una Iglesia Saludable. Programa que te ayudará a obtener el conocimiento en la salud que Dios quiere proporcionar a su pueblo en el tiempo final. Teletransformación. Televisión transformando vidas.